Hola país, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, su obra social. Junto a ustedes vamos a estar el día de hoy compartiendo ya la emisión número 460 y como siempre toda la actualidad. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio. Y bueno, hablando de este espacio, no va a faltar la política. La semana pasada trajimos distintos referentes para hablar de lo que fue el debate presidencial. Bueno, ya fíjense, pasó tan poco tiempo y parece un siglo, parece mucho tiempo. Ya tenemos nuevo presidente. El nuevo presidente ganó por un ajustado margen. Obviamente hay mucha información para analizar. Por ejemplo, la abrupta diferencia producida en la provincia de Córdoba, 1 millón de votos de diferencia generó la provincia de Córdoba. Y esto es para recordar que el triunfo de Mauricio Macri obedeció aproximadamente a 700.000, 800.000 votos, ¿no? Fíjense cómo algunas jurisdicciones, provincias, localidades, etcétera, fueron marcando de alguna manera estos aspectos, este mano a mano que se decía. Pero por otro lado, un gran fracaso de las encuestadoras, ¿eh? Sí, que decían que iba a haber 10 puntos, 12 puntos, 16 puntos de diferencia, 2.8 realmente también dejó sorprendido a los propios ganadores. Bueno, también en el día de hoy, bueno, estuviste transmitiendo en el programa Noticiero Federal todo el acto de la Presidenta de la Nación, ¿no es cierto? Cristina, a ver, en primera reaparición luego de las elecciones, ¿no? Algunos de los puntos destacados de su discurso tuvo que ver justamente con, primero, incentivar a que la gente cuide obviamente lo logrado, que depende obviamente del pueblo, ya en este caso. También remarcó la Presidenta, por otro lado, que lo que obviamente jamás se haría en este caso, ni lo supone ni quisiera que suceda, es cuestionar la gobernabilidad del próximo presidente. Y también lo que dijo que el próximo gobierno va a tener que gobernar no con mentalidad de empresario, sino como mentalidad de país. Digamos, son 3 discursos que si uno no los analiza lisa y llanamente, dejan mucho que decir en cuanto a las expresiones de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer estuvo con Mauricio Macri, lo recibió en la residencia presidencial de Olivos, duró no mucho tiempo esta reunión, simplemente se habló de cómo va a ser la modalidad del traspaso el próximo 10 de diciembre. Bueno, habrá que esperar obviamente qué sucede en los próximos días y los anuncios que va a ir haciendo Mauricio Macri, ¿no? Y en el día de hoy se reunió Daniel Scioli con María Eugenia Vidal, donde también se produjo el traspaso, el intercambio de información para facilitar el traspaso en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, ya Mauricio Macri empezó a definir a distintos integrantes de su gabinete. El gabinete económico todavía no está 100% confirmado. Vamos a tener algunas confirmaciones, obviamente, en el día de hoy y en el transcurso de los próximos días, pero no amerita hacer un análisis sobre aquellos nombres que ya se hablaron en todo este proceso electoral, y me refiero en las distintas áreas, porque si empiezo a mencionar uno, claro, me estoy omitiendo a varios dirigentes. Pero de alguna manera nos parece importante en el día de hoy abordar qué es lo que pasó en este proceso electoral, en estos meses que realmente parece que fue una eternidad, ¿no? La cantidad de veces que votamos, y no quiero decir que esto sea malo, quiero decir que es muy bueno. En todo caso es muy bueno, pero de forma desordenada, ¿sí? Por eso hay que ser muy claro en esto, es muy bueno. Pero esta forma desordenada, si perjudicó o benefició a algunos, ¿sí? A ver, para recordar brevemente, en el balotaje que hubo en la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó estuvo a pasitos de triunfar con Horacio Rodríguez Larreta. Si pasaba eso, se decía que Mauricio Macri finalizaba su carrera. Hoy es presidente de la Nación. Fíjense, digamos, toda esta recorrida de estos meses, este comportamiento dinámico que tuvo. Pero vamos a pasar al contexto internacional. Y yo siempre lo digo en los medios de comunicación. Algunos, los que están contentos con el resultado electoral, otros que no lo están, y siempre transmito lo siguiente: lo que está pasando en el mundo, eso sí es muy, pero muy grave, ¿sí? Eso sí nos tiene que llamar la atención y tenemos que reflexionar. Esta guerra que no para, ¿sí? Tiene una forma difusa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que representa Siria? Obviamente, siempre que hay una guerra, hay un financiamiento.
La economía está detrás. ¿Quiénes están financiando este tipo de acciones y de campañas? Entonces ahí empezamos a agregar, porque decimos Francia, pero después de Francia pasamos a Bruselas, después el error cometido por Turquía con Rusia y continuamos con la visita del Papa que dice que va a una de las zonas más arriesgadas. Y todo esto, el yihadismo, qué es lo que está pasando. En definitiva, para poder llegar a distintos lugares hace falta mecanismos de financiamiento. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la lógica? ¿Sí? O de última, no tiene lógica, pero en definitiva hay una lógica económica que financia este tipo de acciones. Por eso, bueno, para hablar primero del ámbito político lo tenemos al periodista Gerardo Yomal, y para hablar de los temas internacionales y todo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional nos acompaña el día de hoy Hernán Villar. Y bueno, no va a faltar la salud, ¿no es cierto? No va a faltar la salud, como bien lo dice Gustavo. Bueno, temas interesantes de actualidad, como tocamos siempre. Está Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra, que va a hablar sobre un tema que es importante que tomemos conciencia, ¿no? Cómo nos puede perjudicar en nuestra salud. No solamente hablamos de nuestra salud psíquica, también nuestra salud física, fundamentalmente. Tiene que ver con la depresión y la soledad, si son sentimientos comunes, ¿no? Que a veces van uno de la mano, unido con respecto al otro. Pero bueno, hay que preocuparse frente a un estado de depresión, cómo obviamente debo recurrir al profesional, qué es lo que debo hacer, cómo debo yo también autoayudarme para poder salir adelante y obviamente encontrar ese rumbo que a veces uno, bueno, por distintas circunstancias pierde, y que a veces factores como el estrés tienen muchísimo que ver frente a estas situaciones. Es uno de los tantos puntos que vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Bulacio el día de hoy aquí en Proyecto Federal. Nos podrá, yo voy a decir algo que de pronto me va a corregir el doctor, nos podrá ayudar a ver cómo hay que combatir la depresión y la soledad, o en todo caso, repregunto, nos va a dar una serie de sugerencias, caminos críticos a seguir para poder combatir, ¿sí?, la depresión o la soledad. Y los que estamos en medios de comunicación muchas veces, principalmente se da más en el radial que en el televisivo, pero aquella gente que se comunica permanentemente porque de pronto dentro de su ámbito familiar no tiene un espacio para poder expresarse. Es la devolución que uno también lo vemos acá en el programa, mucha gente haciendo comentarios sobre el programa, inclusive haciendo muchas preguntas, y principalmente una de las personas más requeridas es el doctor Juan Manuel Bulacio. Pero si te parece, ya vamos a las vías de comunicación. Rapidito, vías de comunicación, en este caso para que te puedas contactar con nosotros, proyectofederal@gmail.com, opinás, participás, preguntás a nuestros profesionales que están el día de hoy acá, o también nuestro teléfono habilitado, ¿no, Gustavo? 111-6-137-2247, y ya vamos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política, no puede estar ausente porque, bueno, hace a los temas de actualidad, y nos acompaña por primera vez el periodista Gerardo Yomal. Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, gracias. Así que estamos frente a este batacazo, ¿no? Frente a estas sorpresas políticas que vienen pasando en el país. Y uno toma nota, por ejemplo, del peronismo, sí, que perdió la provincia de Buenos Aires. Y ahí hubo un impacto
muy fuerte, ¿no? Cuando gana la señora María Eugenia Vidal contra Aníbal Fernández. Entonces uno tiene derecho a preguntarse, ¿qué pasó con el peronismo? ¿Dónde estaba el termómetro del peronismo? El caminar las calles, el conocer el territorio, el acercarse, digamos, a las necesidades populares. Vino una señora prácticamente desconocida, ¿no? y lo batió por un montón de puntos Aníbal Fernández. Así que me parece que ahí tenemos una clave que sirve para pensar nuestra historia para atrás, incluso para adelante. Pero te puedo repreguntar. ¿Cómo no? Perfecto. Tomemos ese dato. Pero sin embargo pasó del 25 de octubre a las elecciones ocurridas la semana pasada, y ahí gana Daniel Scioli en el balotaje por 200.000 votos. En definitiva, ¿es un mensaje a la figura del gobernador? Digamos como que Aníbal Fernández jugó como una especie de ancla negativa que lo tiraba para abajo, un candidato que no cuajaba en las ganas, los sentimientos, las necesidades populares. No sé, la gente del PRO, muy cercana al tema del marketing, a esta cuestión de los focus group, reunió en una peluquería a 10 personas. ¿Peluquería? Sí, un médico, una enfermera, un carnicero, un obrero, un estudiante. Y le hicieron una pregunta, quizás que puede ser un poco tramposa, pero que servía para mostrar cómo venía la mano. Y les preguntaron, ¿ustedes con quién dejarían a su hijo esta noche para cuidarlo? ¿Con Aníbal Fernández o con María Eugenia Vidal? Los 10, el 100% de los que estaban en esa peluquería dijeron que lo iban a dejar con María Eugenia Vidal. Uno puede suponer que hubo una mala elección del justicialismo, del peronismo, incluso de la propia presidenta Cristina Fernández con Aníbal Fernández en ese territorio que no caminó. Justamente utilizo este verbo porque él dijo, ganó la provincia caminando. Y finalmente no la ganó. Por eso digo que hay que estar atento, hay que hacer aprendizajes, nadie tiene la vaca atada. Nadie tiene la vaca atada, pero te quiero también nuevamente repreguntar sobre este eje. A ver, ¿puede ser que dentro del peronismo haya candidatos que ganan dentro del peronismo y no ganan fuera del peronismo, este caso puntualmente? Es verdad que él tenía en determinadas militancias, en determinados sectores peronistas, cosas muy positivas, se lo veía como un hombre espada, un gran hablador, un gran discutidor. Lo que había que haber medido era si un hombre que podía gobernar con un alto consenso popular. Y bueno, ahí la vaca se le desató y la perdieron. Pero bueno, esto quizás sirve para pensar toda la política. Yo reitero esta imagen de que nadie tiene la vaca atada, no hay que dormirse en los laureles. Esto también pasó del lado en algún sentido, de María Eugenia Vidal, que no terminaban de creer que habían ganado en la provincia de Buenos Aires, que esto ayudó también a pensar lo que venía después. Ahora, bueno, obviamente se genera un panorama o un mapa político de acá al 10 de diciembre y en adelante, donde van a tener que convivir, porque no estamos hablando como antes de la unidad o de la unificación, mejor dicho, no unidad sino unificación de un mismo tinte político en prácticamente todo el territorio nacional. Acá estamos viviendo un 50%, que es casi lo que surgió de estas elecciones, ¿no? Donde hay 15 provincias netamente peronistas, ¿sí? De las cuales ellas, bueno, obviamente pertenecían al Frente para la Victoria, otras no. Entonces hay que ver cómo estas provincias van a poder convivir con el gobierno nacional, cómo va a existir esta interrelación, y sabiendo que el peronismo, más allá de que no esté en el poder nacional, sigue siendo sumamente fuerte, con una presencia importantísima en el electorado. ¿Qué pensás que va a suceder? No, en este sentido viene una Argentina muy distinta, en el sentido de una obligación de negociar, de dialogar, de construir consensos, porque si no entramos en un punto muerto que creo que es peligroso. Me parece que va a haber que aplacar de alguna manera ciertos ánimos y tratar de pelearla para adelante, buscar otros verbos o otras formas. Bueno, hay muchas cosas para contar en esta historia de la Argentina y de estos días. A mí también me llamó poderosamente la atención, y les cuento esto porque va a tener que ver con el futuro, ese voluntariado político de sectores del kirchnerismo, del peronismo, de los progres, de la gente de centro-izquierda, que salió a militar por la suya, por Daniel Scioli contra Mauricio Macri. Esa gente al día de hoy sigue movilizada
está como caliente, digo, entre comillas. Por eso digo, además de esta negociación de los consensos, toda esta gente va a estar construyendo cierta fuerza que va a presionar al próximo gobierno de Mauricio Macri, que en algún sentido yo ya puedo decir, viste que se habla de shock o de gradualismo. Sí. Bueno, en el terreno de las relaciones exteriores ya empezó con el shock. Con el shock. Denunciando a Venezuela como que habría que expulsarlo del Mercosur. Ya Rafael Correa ya tuvo una reacción de Rafael Correa. Sí, sí, de alguna manera Macri construyó cierto papelón internacional porque esta cláusula del Mercosur implica que hay que llevarla adelante cuando un gobierno, bueno, participa o de un golpe de Estado. Si cae el gobierno, bueno, hay que aplicar esta cláusula. Sí, sí, la juridicidad no corresponde en este caso. Entonces, tanto el canciller uruguayo también salió a cruzarlo a Mauricio Macri. Pero esto está indicando que Macri, ahí hay un shock de política exterior, de una alianza muy fuerte con los Estados Unidos. Puede ser que, a ver, Mauricio Macri tenga tal vez en su idea, en su cabeza, como una posibilidad de acercarse a otros países que no conformen el Mercosur, por ejemplo, acercarse más hacia Chile, acercarse más... Totalmente, totalmente. Este es un guiño fuertemente a los Estados Unidos, a Chile, a Colombia, lo que se llama la Alianza del Pacífico. Esta bravuconada de Mauricio Macri contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra Venezuela, tiene que ver con decir, bueno, a los fondos buitres, muchachos, nosotros vamos a arreglar, vamos a estar bien con Estados Unidos, va a haber negocios, ya vienen fondos internacionales, fondos buitres que vienen a comprar, no sé, les doy como un ejemplo, la mayor empresa de radiotaxis de Buenos Aires. De alguna manera, Mauricio Macri muestra que acá va a haber un clima de negocios para ir adelante, ganar dinero, y esto lo está mostrando con el gabinete y la gente que está llevando al Estado. Me parece que estamos frente a una situación histórica con la mayor cantidad de CEOs y gerentes de empresas de la historia argentina que van a ir a los distintos ministerios. Te puedo hacer una lista de empresas, va a ir gente de la Shell, de Monsanto, Eisenbeck, de HSBC, de Citibank, obviamente de Sogma. Entonces ahí te está diciendo con todas las letras quién es Mauricio Macri. Yo les hablé de un shock en la política exterior. Ahora pienso en el tema económico. Económico. ¿Están dando indicios de que el shock no les va a funcionar? Primero, a ver, un dato que se han burlado de precios cuidados. Dijo, lo vamos a sostener por 6 meses. Bueno, ahí yo te quería apoyar en ese sentido. Me parece que por el lado económico viene cierto gradualismo a propósito de lo que vos decís, de que van a continuar precios cuidados. Es un dato de referencia. No, pero sirve para pensar. Se han burlado de precios cuidados, por eso lo digo, ¿no? Sí. En este momento en el que nosotros estamos conversando, los proveedores de cemento, los proveedores de acero, los proveedores de papel, los proveedores de vidrio, han parado los envíos y están esperando a ver cómo viene la mano con el tema de la devaluación. Por eso les digo que así como Macri ya decidió este shock en el terreno de las relaciones exteriores, me parece que le va a convenir y va a aplicar un gradualismo en el tema económico, porque si no se le puede terminar de incendiar toda la pradera. Ojo que los 52 puntos no son de Mauricio Macri, se enfrentaron contra el kirchnerismo y tiene votos propios. Tenemos que hacer un estudio también sociológico, cuánto prevaleció ahí el voto anti, ¿no? Y los distintos mensajes que había. Mira, yo siempre, pues me gusta relacionarlo con términos de charlas de café. Vamos a tocar la capital federal, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dio más o menos 65-35. Sí. Yo te pregunto a vos, vos ibas a un bar, 65-35 significa que cada 3 personas del bar, una votaba a Scioli. Yo creo que iba a un bar, veía 50 y ninguno lo votaba. Y sin embargo, se dio esa ecuación. Y esto con que esta analogía o esta comparación, un poco el voto vergüenza o el temor a decir por parte de mucha gente que lo apoyaba a Scioli. Y esto es, cuando uno hablaba que la campaña negativa la hacía uno, en definitiva había una campaña negativa hacia el otro, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, no, yo también quería sumar esto de las sorpresas y de los batacazos, y a propósito de lo que decís vos, de por cómo aumentó el caudal de voto a Scioli.
de esta gente que se empezó a movilizar por la suya. Me parece que esto va a haber que tenerlo en cuenta desde el punto de vista político y sociológico. Yo vi chicos, porteros, colectiveros, taxistas que entraban a melonear al pasajero, lo trataban de convencer de por qué no había que votar a Macri y sí a Scioli. Bueno, por eso la elección general, además de lo que vos comentabas de la Cava, terminó apenas a 2 puntos y monedas. Me parece que hubo un envión de determinadas personas que por la suya avanzaron y ayudaron a construir determinado resultado político. Viste que esa frase que decía primero la patria, después... movimiento. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Acá me parece que se dio al revés. Algunos, digo, de la dirigencia del peronismo, algunos por lo menos, pensaron primero en los hombres y se olvidaron del movimiento y la patria, mientras que buena parte de la población que apoyaba a este gobierno y simpatizaba con él, salió prácticamente masivamente a convencer y militar para que gane Scioli y que no gane Macri. Bueno, por ahora, 2 puntos y pico no pasó. A ver, ¿qué es lo que vislumbrás vos para los primeros días del gobierno de Mauricio Macri? ¿Van a ser días difíciles? ¿Van a ser días donde podemos decir que se va a mantener una relativa tranquilidad? ¿O podemos llegar a vislumbrar algún tipo de cimbronazo en algún aspecto? Bueno, yo les decía del tema de los precios, del tema del dólar, de la evaluación. Hay mucha ansiedad en la población y me parece que hay razones para estar ansioso en ese terreno. Pero así como Macri uno lo puede poner del lado del marketing político, de Durán Barba, de los globos, de la cosa light, tampoco es un dirigente político tonto. Llegó hasta acá, va a entrar en la Casa Rosada y va a tratar de construir las fórmulas más pragmáticas para tratar de contener a la mayor cantidad de población. No creo que empiece con un cachetazo a los bolsillos populares, porque creo que a partir de ahí se le complica toda la gestión y bueno, la gente en algún sentido es bastante volátil. Hoy le puso el voto a Mauricio Macri. Y mañana se lo saca. Y en 20 días dice, che, me aumentaron la leche, me aumentaron la carne, me aumentaron la luz. Eso es lo que yo no voté, dirán muchos. Así que le abren un signo de interrogación al presidente electo, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que esperar también, habrá que ver, ¿no? Porque, como bien decimos, luego del 10 de diciembre, ¿cuáles son las primeras medidas? Seguramente habrá algunas medidas que serán las primeras que adoptará, que las estará evaluando, las estará pensando seguramente con este equipo económico, no con un único ministerio como él dice que va a tener, sino que también esto va a suceder, ¿no? Sí, seguramente, y él pondrá mucho el eje en el tema internacional, en el tema financiero, en el dólar, en terminar de arreglar con los grandes productores agrarios para que liquiden la soja y otros cereales para tratar de tener, bueno, por lo menos un resto en el Banco Central para enfrentar todo lo que se viene, ¿no? Gerardo, te pido que no te vayas, que te quedes con nosotros. En un ratito vamos a seguir charlando, obviamente, sobre estos temas. Dale, gracias. Gustavo, vamos a otra parte del estudio, vamos a seguir analizando. Sí, continuamos con los temas internacionales. Ahora lo estamos saludando a Hernán Villar. ¿Cómo te va, Hernán? Bien, muy bien. Un placer tener tu compañía acá, tus comentarios, tu columna, y no es un placer lo que está pasando, yo diría, Europa, África, ya realmente cada vez se extiende a distintos lugares. ¿Y hasta dónde puede extenderse? Yo lo dejo eso como interrogante. ¿Hasta dónde puede extenderse este movimiento yihadista? Si mi pregunta es correcta, no me lo decís en instantes, pero yo le quiero comentar a todos ustedes que omitimos comentarle los nombramientos que hizo Mauricio Macri en la tarde del día de hoy. Confirmó como ministro de Ciencia a Lino Barañao, en el Banco Central Adolfo Sturzenegger. Ustedes ya saben que hemos hablado algunos temas en cuanto al pensamiento y las políticas monetarias de Adolfo Sturzenegger. Como ministro de Defensa, Julio Martínez. Esto ya era previsible. Como ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Como ministro del Interior, a Rogelio Frigerio. Como ministra de Seguridad, sabíamos que algún cargo iba a ocupar, me refiero en este caso a Patricia Bullrich. Como ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
aquellos que conocen el mercado automotor, es el hijo del referente de esa empresa, Dietrich, como ministro de Ambiente, Sergio Berman, y como ministro de Transporte, Germán Caravano. Así que ahora vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.